Dios me lo bendiga a todos. Bienvenidos a este primer episodio del podcast. Es una bendición para mí poder estar en este nuevo día grabando este primer episodio. Y no es un episodio fácil porque me toca a mí contar mi testimonio para darle la introducción a este podcast, que es algo que el Señor puso en mi corazón desde el principio de este año, del 2023. Y sí, aunque ya es septiembre, pero por fin he decidido empezar con lo que el Señor había puesto en mi corazón. Me siento muy contenta, muy privilegiada. Es un honor para mí poder utilizar esta plataforma para compartir con los demás las maravillas que el Señor ha hecho en mi vida. Quiero empezar, ¿verdad?, por introducirme. Mi nombre es Andrea Rodríguez. Yo nací en el país de Honduras, tierra caliente, la tierra de las baleadas, mi comida favorita, por cierto. Tengo 20 años de edad. Pues quiero decirles que este podcast fue algo que el Señor puso en mi corazón desde el principio del año. Y hace un par de semanas atrás el Señor me confirmó que esto es algo que viene de parte de Él. Y como les digo, no ha sido fácil porque no es fácil ser vulnerable, pero no podemos callar. No podemos callar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Como dice la palabra del Señor, si nosotros no hablamos, entonces las piedras hablarán por nosotros. Y yo no quiero que una piedra hable por mí cuando el Señor me ha dado una boca que puede dar testimonio de la grandeza de su gloria y de lo que Él ha hecho en mi vida y cómo Él ha transformado mi vida. Para empezar, quiero que comencemos con una oración para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control. Gracias le doy, Padre, porque me da la oportunidad de poder estar aquí, Señor amado, a través de esta plataforma, Señor, expandiendo el Evangelio, Señor amado. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, por la oportunidad que me da. Gracias, Señor, porque soy barro en sus manos, Señor amado, y es usted quien toma el control, Espíritu de Dios. Le pido que sea usted preparando los corazones, Señor, para que las almas que escuchen esto, Señor amado, puedan recibir palabra de parte de usted, Señor amado. Pase carbón encendido en mis labios, que no sea sabiduría de hombres, Señor amado, sino su palabra en todo tiempo. No estoy aquí porque puedo, sino porque usted puede, Jesús. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean suya por los siglos de los siglos. Y que sea usted tomando el control, Espíritu Santo de Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero, antes de empezar a contarles mi testimonio, quiero empezar por citarles esta cita bíblica en 1 de Timoteo 4:12. Dice: no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Y este es el pasaje bíblico
que va a ser la base de este podcast. Porque el Señor me ponía en mi corazón que esta plataforma va a ser un instrumento para que la juventud pueda compartir con aquellos que tal vez no conocen a Jesús. Que la juventud que está perseverando en el camino del Señor pueda contar su testimonio. Porque yo creo mucho en el testimonio. El testimonio y contar lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas puede llegar a alcanzar un alma. Y aunque sea un alma que sea tocada y que conozcan a Jesús a través de nosotros, es algo maravilloso y una ganancia. Dice la palabra del Señor que hay fiestas en los cielos por un alma que venga a los pies de Cristo. Y no podemos callar. No podemos callar la grandeza, la gracia del Señor en nuestra vida. Así que quiero comenzar con mi testimonio. No es fácil, pero tengo que hacerlo porque el Señor así lo desea. Y sé que será de mucha bendición para las vidas. Así lo creo. Sé que el Espíritu Santo de Dios tomará el control y llevará estos episodios y este podcast hasta donde sea su voluntad. Pues quiero comenzar por contar desde mi niñez. Yo me crié la mayor parte de mi vida sin mi papá y sin mi mamá. Mi papá no se crió, bueno, yo no me crié con mi padre por circunstancias que pasaron. Mi mamá y mi papá se separaron antes que yo naciera. Y yo tengo un hermano mayor. Él se crió con la familia por parte de papá y yo me crié con la familia por parte de mamá. A raíz de que mi mamá era una madre soltera, cuando yo tenía 4 años de edad, ella decidió venirse hacia los Estados Unidos para poderme dar una mejor vida a mí y a mi hermano. Y cuando ella decide venirse para los Estados Unidos, yo me quedo en Honduras con una tía y en esa casa habíamos muchas personas. Todos eran mayores que yo y yo era la más pequeña de la casa. Y empezaron a suceder ciertas situaciones en esa casa donde yo vivía, que ya no pude estar más en ese lugar. Y entonces me fui a vivir hacia otro lugar con familia. Y después ya no pude estar con ellos tampoco. Y me tuve que ir hacia otro lugar. Y así sucesivamente tuve que estar de un lugar a otro. No tuve un lugar estable. Un lugar a donde yo podía llamar hogar. Y eso fue algo que de cierta manera en aquel tiempo no me daba mucho cuenta, pues era pequeña para poder comprender la magnitud de las cosas que pasaban. Pero el no poder tener un hogar estable, un lugar a donde puedes llamar casa, tu hogar, eso te afecta. Saber que no tenía ni a mi mamá ni a mi papá era otra cosa que me hacía sentir como que en todo tiempo estaba sola, aunque tenía personas a mi alrededor. Y entonces yo fui creciendo y me fui criando con un vacío dentro de mí, odiando mucho a mi papá,
Me recuerdo que en las vacaciones, cuando salía de la escuela en Honduras, iba a visitar a mi hermano allá a la casa donde él estaba con mis abuelos por parte de papá. Y cuando yo veía a mi papá era como que yo no soportaba ni siquiera mirarlo. A mí no me gustaba que me dijeran que él era mi papá. Y me fui criando así, sucesivamente, con un odio hacia mi padre en mi corazón y con un gran vacío. Y entonces también me sentía muy sola. Puedo decir que pasé momentos muy duros, maltratos físico, no tanto, pero emocional y mental, sí. Y como mi mami se vino cuando yo tenía 4 años de edad, pues tampoco me recordaba muy bien de mi mamá. Y comencé a crecer con un sentimiento dentro de mí como que yo sentía que nadie más me podía entender más que yo misma. No tenía la confianza de hablarle a las personas con las que vivía ni de contarles cómo realmente yo me sentía. Y desde pequeña me empecé a ser muy independiente. Me recuerdo que yo trataba de no me gustaba mucho estar dentro de la casa donde yo vivía, porque las cosas que sucedían en los lugares donde yo estaba eran cosas que afectan a un niño. Y siempre me preguntaba que qué se sentía poder vivir en un hogar estable con un padre y con una madre. Y muchas veces me ponía a pensar y a analizar. Y el enemigo utilizaba estas situaciones en mi vida para poner espíritu de soledad en mí, espíritu de tristeza, de depresión, desde una temprana edad, aunque yo no lo llegué a comprender hasta que ya comencé a crecer más y tuve razón de lo que sucedía. Y a todo esto, en todo este tiempo, nunca llegué a tener una conversación con mi papá, nunca me llegué a acercar a él, ni siquiera darle un abrazo. Y ese odio seguía comiéndome por dentro. Y llegué a un punto cuando tenía 10 años de edad que ya yo no podía estar en ningún lugar con ninguna persona porque las personas ya no me querían tener. Yo nunca fui una niña problemática ni tampoco rebelde. Siempre fui una niña muy callada, muy solitaria. Pero debido a las circunstancias que estaban pasando y debido a que la economía en Honduras pues también estaba muy mal, pues no daba, ¿verdad?, para poder sustentar a tantas personas. Y también sucedían cosas en el lugar donde yo estaba, que la persona con la que yo vivía simplemente ya no me quería tener más. Entonces, cuando yo tenía 10 años de edad, mi madre toma la decisión de mandarme a traer de Honduras hacia los Estados Unidos, donde ella estaba. Y a los 10 años de edad, me tuve que cruzar fronteras para poder llegar hasta los Estados Unidos. Me recuerdo que fue una noche en unos parqueos de un Pizza Hut en la ciudad de San Pedro Sula, donde mi tía y mi primo me fueron a dejar, y 2 coyotes, que así se le llaman a las personas que cruzan a otras personas ilegalmente. Me recuerdo que esos 2 coyotes me agarraron de las manos,
Yo no iba con familiares, no iba con gente conocida, no iba con amigos. Las personas con las que yo iba no tenía idea quiénes eran. Pero la gran necesidad llevó a mi madre a tomar esa decisión muy difícil. Y entonces, en esa noche, tomé viaje y crucé la frontera de Honduras a Guatemala, y al transcurso de los días crucé la frontera de Guatemala a México y de México a Estados Unidos. Por la gracia del Señor, nunca me pasó nada en el viaje. Hubieron siempre personas que venían cuidando de mí a pesar de que no me conocían y eran personas totalmente desconocidas. Puedo ver que la mano del Señor estuvo conmigo a cada paso de mi vida. Y eso es lo que sucede muchas veces, que nosotros no nos damos cuenta de cuántas cosas el Señor nos liberta. Y no nos damos cuenta que es la mano del Señor y la misericordia de Dios que nunca se ha apartado de nosotros. Y no me pasó nada en todo el viaje. Por la gracia y misericordia del Señor llegué con bien hasta los Estados Unidos. Estuve 3 días detenida en migración en la ciudad de San Antonio, Texas. Y después de esos 3 días, una familia me adoptó por 1 mes. Personas al igual que no conocía, pero que Dios las puso ahí para que me guardaran, y ellos me cuidaron y me trataron como familia. Entonces, después de 1 mes que estuve con ellos, ya fue tiempo de ir hacia donde estaba mi madre. Me recuerdo que ese día, que después de 6 años, por primera vez a los 10 años de edad, en el 2013, 1 mes de enero, miré a mi mamá por primera vez después de 6 años, y era como que si la persona que yo miraba no la reconocía, porque yo estaba tan pequeña cuando ella se vino que ya no me recordaba cómo era ella. Y entonces empiezo, ¿verdad?, a experimentar este shock de cultura, esta diferencia de vivir con mi mamá y de convivir con mi madre, y a pesar de que era mi mamá, pues no la conocía muy bien. Me costó mucho acostumbrarme al lenguaje. A los 10 años iba a la escuela y no quería ni ir a la escuela porque no entendía lo que me decían en la escuela, y era difícil. Para un niño de 10 años, ese shock de cambio de cultura le pega fuerte a uno. Pero entonces empecé a vivir con mi mamá. Mi mamá no estaba caminando con el Señor en ese tiempo. Yo desde pequeña fui criada yendo a la iglesia, y yendo siempre a la iglesia, escuchando de Dios. Sabía que existía un Dios, pero no conocía al Dios el cual yo escuchaba. Mi madre, al igual, ella se crió yendo a la iglesia, pero se apartó del Señor ya grande. Y cuando yo llegué con ella aquí a los Estados Unidos, ella estaba apartada del Señor. Mi mamá y yo no teníamos la mejor relación. Mi mamá, ella se crió también con muchas dificultades. Ella no sabía cómo demostrar el cariño, y muchas veces me decía palabras que me herían. Y entonces esas cosas también me empezaron a marcar. Y empecé a sentir aún más vacío. Yo pensé que el vacío se iba a ir cuando llegara con mi mamá, pero ese vacío permaneció ahí, aún estando con mi mamá. Y yo me recuerdo que
Yo vivía con mi mamá, yo me encerraba en el cuarto y ella lloraba. Yo me preguntaba que por qué mi vida había sido de esa manera, tan falta de cariño, cómo me había tocado que hacerme tan independiente a una temprana edad por no haber tenido a mi mamá y a mi papá. Y más que todo porque no tenía un padre que se hiciera como cargo de la familia. Y aún más, el rencor ahí por mi padre crecía y permanecía ahí. A los 14 años, mi mamá se va a vivir como a 1 hora de donde estábamos. Ella compra una casa y como yo estaba en la escuela y habían ciertas situaciones que estaban ocurriendo en el lugar donde yo vivía que me hicieron querer quedarme donde vivíamos, en la ciudad donde vivíamos. Y como mi mami pues tampoco tenía a Dios en el corazón, tampoco tenía la dirección de Dios, y a los 14 años me quedé en la ciudad donde ahora vivo, que es en Charlotte, en el estado de Norte Carolina. Mi mamá se fue a vivir a 1 hora de donde yo vivo. Y entonces a los 14 años empiezo a tomar las responsabilidades de un adulto. Yo me voy a vivir con una persona que es conocida de mi mamá, amiga de mi mamá. Y empiezo a pagar renta, la mitad y mitad de los biles, a trabajar. Y ya yo pensaba que yo tenía control sobre mi vida porque yo trabajaba y obtenía dinero y me mantenía yo sola. Y entonces yo decía, no, pues ahora sí voy a estar mejor. Pero la realidad de las cosas fue que ahí fue cuando más crecía el vacío que sentía dentro de mí. Sentía que tenía lo económico, que podía obtener lo material, lo físico, pero que el vacío que yo sentía dentro de mí no lo podía curar nada. Y siempre fui una persona muy aislada, una persona que no me gustaba contarle a nadie los problemas que yo estaba pasando, ni cómo me sentía, ni siquiera a mis amigos más cercanos. No me gustaba que las personas supieran que yo estaba pasando por problemas por no quererme ver débil ante los demás, porque mi mentalidad era que si yo aceptaba que estaba mal, entonces me veía débil ante los demás. Una mentalidad totalmente errónea y cosas que el enemigo pone en la mente de la juventud para arruinarlos más y detener más el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y yo trabajaba, salía con mis amigos, trataba de distraerme la mente, pero siempre que regresaba a mi cuarto, yo lloraba. Yo decía, yo tengo lo material, yo salgo con mis amigos, yo me divierto, pero hay algo que aún, hay una pieza en el rompecabezas que aún falta. Y yo me preguntaba, ¿qué era eso? Nunca se me ocurrió pensar que el vacío que yo sentía no tenía que ver nada con lo material ni con lo físico. Y yo me recuerdo que en todo este tiempo yo miraba a mi mami de vez en cuando. Íbamos a la iglesia de vez en cuando. Y en una de esas que yo fui a la iglesia, pues siempre me acostumbré como que a tomar las cosas de Dios como en juego. Nunca me agarré en serio las cosas del Señor.
Pero un día, una noche, fui a la iglesia donde yo me congrego ahora para la gloria y honra del Señor. Y en esa noche hicieron llamado al altar. Y yo me acuerdo que fui a ese llamado. Y el Señor habló a mi vida directamente y me dijo cuál era el propósito que Él tenía conmigo. Y depositó una promesa en mi vida. Y me impactó tanto esa palabra esa noche que yo sentía literalmente que la presencia del Señor iba ahí conmigo. Pero lo que sucedió fue que al siguiente día volví nuevamente a la normalidad, como que si nada hubiese pasado. Y es la situación de muchas personas que van a la iglesia, escuchan la palabra. Muchas veces el Señor habla directamente a nuestras vidas. Ignoramos que fue Dios quien habló. Y hay algo de lo que nosotros no nos podemos escapar. Y es del llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas. El propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. De eso no nos podemos escapar. Cuando el Señor nos ha escogido para algo, eso se tiene que cumplir a como dé lugar. Pero entonces regresé a la normalidad al siguiente día. Y seguía creciendo. Me sentía más sola todavía. No teniendo, estando en un lugar, pero no sintiéndome bien en el lugar donde yo estaba. Tenía amigos cercanos, los cuales no les contaba nada de lo que me pasaba. Y seguí así, sabiendo que Dios existía, pero no conocía realmente al Dios al cual yo oía. Y un día pasó algo muy impactante en mi vida, que fue el desierto que el Señor me hizo pasar para poder conocerlo realmente y tener un encuentro con Jesús. 4 años después de que yo recibí la palabra que el Señor me había dado en aquella noche, en aquel altar, 4 años después, un mes de junio, día 19, estoy trabajando y recibo la llamada que mi hermano mayor, mi mejor amigo, mi confidente, mi hermanito del alma, que Dios me regaló, que se había quedado en Honduras y habíamos estado lejos por mucho tiempo, pero permanecíamos juntos en todo momento, siempre comunicándonos, siempre contándonos. Era la única persona en la que yo realmente confiaba. Pero este día recibo una llamada que mi hermano tuvo un accidente y en ese día perdió su vida. A los 20 años de edad, mi hermano perdió su vida. Fue la noche, hasta este momento, la noche más difícil y la noticia más difícil que yo he tenido que soportar. Y aún me cuesta mucho trabajo decirlo y hablarlo. Aún el Señor me está dando las fuerzas para poder lidiar con esto, con este luto, con este duelo. Y me recuerdo que en esta noche recibo la noticia. Primero me dan la noticia a mí, pero la parte aún más difícil fue darle la noticia a mi madre de lo que había ocurrido.
Esto que sucedió fue hace 2 años. A la fecha que estoy contando este testimonio, fue hace 2 años y unos cuantos meses. Es reciente. Y me recuerdo que fuimos hacia la casa de mi mamá con unos primos. Y le dimos la noticia a mi madre y fue algo desgarrador para mí ver cómo mi madre sufría por ese gran dolor. Y me recuerdo que cuando le estaban dando los tranquilizantes a mi mamá para que ella pudiera calmarse, recuerdo que por un momento decidí salir afuera de la casa para poder respirar aire fresco y poder aclarar mi mente un poco de todo lo que estaba ocurriendo. Y me quedé viendo a las estrellas y a la luna. Y no tenía palabras en mi boca, simplemente se me salían las lágrimas. Y las lágrimas eran todo lo que yo podía decir. Y me quedé viendo hacia el cielo y fue como que si por primera vez en la vida, a pesar del gran dolor que sentía mi corazón, por primera vez en la vida sentí la mano del Señor como una lluvia de paz sobre mí, que me dijo: ahora no lo entiendes, pero pronto lo entenderás. Fue como que si me haya dicho: no te preocupes, yo tengo el control de la situación. Hace poco leía una frase que dice: te llevaré al desierto y ahí me encontraré contigo. Y haré que me conozcas de verdad. Y aún a este momento que le estoy contando esto, aún en el dolor que sentía, pero pude sentir la paz del Señor. Me recuerdo que unos cuantos días después de la muerte de mi hermano, decidí que ya no podía más seguir caminando con mis propias fuerzas. Decidí que ya no iba a tratar de seguir actuando como que si yo era la gran fuerte. Y por primera vez en la vida me rendí. Y un jueves decidí ir a la célula familiar. Todos los jueves en la iglesia hacen células familiares. Y me recuerdo que fui a este apartamento donde estaban haciendo la reunión. Era la célula del hermano Alex García. Y en esa noche que yo y mi mamá llegamos a esa reunión, el Señor nos habló directamente. Y la palabra que el Señor me dio en esa noche fue una confirmación de lo que hace 4 años Él ya me había dicho. 4 años anteriormente de que ocurriera esta gran tragedia en mi vida, el Señor me había hablado con lazos de amor, con palabras de amor. Y lo que nosotros no entendemos muchas veces es que el Señor tiene mucha paciencia. Y Él es tan caballeroso que Él va a estar siempre esperándonos con los brazos abiertos
pero Él nunca va a tratar de entrar a nuestro corazón a la fuerza. Jesús es caballeroso, nuestro Salvador, nuestro Redentor es caballeroso. Y Él no va a hacer nada hasta que nosotros decidamos rendirnos ante sus pies. Me recuerdo que esta noche, este jueves, fue como que el Señor me haya dicho: ¿a dónde habías estado todo este tiempo? Te había estado esperando. Y después de esa noche nunca nada volvió a ser igual. Esa noche me di cuenta que de verdad Dios tenía un gran propósito para mi vida y que yo no podía seguir continuando con mis fuerzas, que ya me había dolido demasiado tratar de caminar con todas las cadenas que el enemigo había puesto en mi vida desde el vientre de mi madre. Y había tenido que arrastrar todas esas cadenas por mucho tiempo. Y el Señor estaba a una oración de distancia. El Señor estaba a un paso de distancia de que yo dijera: Señor, sálveme. Pero que yo tomara el paso de reconocer que lo necesitaba en mi vida. Y entonces, después de ese jueves, comencé a ir a la iglesia. Y comencé a orarle al Señor y a decirle: Señor, yo quiero trabajar en su obra. Y yo le decía al Señor: Padre, provéame un trabajo donde tenga tiempo para servirle. Y comencé a acercarme más al Señor. Comencé a acercarme más y más al Señor, a tener una relación íntima con Papá Dios. Y entonces el Señor fue poniendo todo en su lugar. Empecé a ser liberada de aquellas cadenas que me habían tenido atada por muchísimo tiempo. Y el Señor me comenzó a hablar. Y he podido experimentar la voz del Espíritu Santo y a conocer la voz del Espíritu Santo. Y a sentir como aquel vacío que sentí toda mi vida había sido llenado en un instante con un abrazo del Espíritu Santo de Dios. Porque es que ese vacío que muchas veces nosotros sentimos y queremos llenarlos con drogas, con sexo, con pornografía, con vanidades. Joven, usted que me escucha, sepa que ese vacío nada más lo puede llenar más que el amor de Jesús. Porque no hay amor más grande que el amor de nuestro Señor Jesucristo. Imagínese que la palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, no hay amor que se pueda comparar con el amor de nuestro Dios. Y Él está ahí con los brazos abiertos esperando que reconozcamos. Y muchas veces vamos a tener que pasar por un gran desierto para podernos encontrar con Jesús. Y que nos demos cuenta que la vida, que el camino que llevamos, que nuestras decisiones no nos van a llevar a ningún lugar. Solamente en Él podemos encontrar paz. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. No hay paz en otro lugar más que Jesús. No hay otro consolador, solo el Espíritu Santo de Dios. Usted puede buscar consuelo con terapias, con psicólogos, con amigos,
Pero el consolador de consoladores, el que da una paz, la paz que el mundo no puede dar, nuestro consolador nos la da. Jesús nos da esa consolación. Y quiero testificarles que la semana pasada, antes de grabar este primer episodio, por primera vez pude hablarle a mi papá y pude decirle que lo perdonaba, que todo ese rencor que había sentido por mucho tiempo, el amor de Jesús había curado hasta el último pedacito de mi corazón. Y ahora soy libre de ese rencor. Ahora soy libre de ese odio. El amor de Cristo me enseñó a perdonar. Porque si Él me perdonó a mí, si Él fue a la cruz del Calvario y fue humillado hasta los sumos, inmolado en el Calvario como cordero, quien no tenía pecado, quien era santo, 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 y aún así, por su gran amor, fue hacia la cruz y murió por mis pecados y me perdonó y me redimió. ¿Cómo yo no voy a poder perdonar al que me hizo daño? El enemigo siempre va a querer tratar de destruir la manera en la que nosotros amamos, porque eso es lo que nos hace más parecidos a Jesús. Amar a nuestro enemigo, amar a aquel que nos ha hecho más daño, tomar el primer paso, perdonar, pedir perdón, es algo que no se compara, es una liberación tremenda en nuestra vida. Y le doy la gloria y honra a Jesús, porque si no fuera por las fuerzas que Él me da, no hubiera podido ser capaz. Pero ahora tengo la paz en mi corazón de que mi papá sabe que yo lo perdoné gracias a ese encuentro que tuve con Jesús. Gracias a que el Espíritu Santo de Dios me ha perdonado y me ha guiado a tomar estos pasos importantes en mi vida. La gloria y la honra sea para nuestro Señor Jesucristo. Ahora mi relación con mi mamá es la mejor. Ahora tengo paz en el corazón. Mi madre entregó su vida a Cristo. Hace 1 año y meses también me bauticé. Entregué mi vida a Cristo. Y ese mismo día fui bautizada en el Espíritu Santo del Señor y fue un día inolvidable. Algo que no se puede comparar, ni siquiera se puede explicar con palabras. Y el Señor está tratando conmigo y aún hay muchísimo que tratar. Y vamos a ser moldeados hasta el día en el que Cristo venga por nosotros. Como dijo Pablo, el Evangelio ha sido entregado, el tesoro del Evangelio ha sido entregado en vasos de barro. Y estos vasos de barro somos nosotros. Y es importante que reconozcamos que somos vasos de barro, porque hay un alfarero que nos está moldeando día con día. Porque nuestra meta es llegar a alcanzar la perfección de Cristo, pero solo vamos a ser perfectos cuando tengamos un cuerpo nuevo, cuando estemos delante de la gloria de Dios allá en el cielo. Pero mientras estemos en esta carne aquí en la tierra, vamos a tener luchas y pruebas. Y tenemos que enfrentarlas. Pero sobre todas las dificultades tenemos que permanecer fieles y creyendo que solo en las fuerzas de Cristo podemos. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo
en Cristo que me fortalece. No fuera de Cristo, en Cristo es que tengo mis fuerzas. Y todo lo que yo crea imposible para mí, lo puedo hacer en Cristo. Porque ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y por lo tanto, Él me guía a hacer lo que es imposible para mi carne. Porque como está escrito en la palabra también, a la verdad la carne se opone, pero el Espíritu está dispuesto. Y el Espíritu Santo del Señor es quien nos guía a toda verdad. Jóvenes, ya estoy terminando con este episodio. Es verdaderamente un honor servirle al Señor en nuestra juventud. Yo tenía la mentalidad que yo me iba a entregar a Cristo cuando yo tuviera 50 o 60 años, porque yo quería vivir todo en la vida, por lo menos una vez en la vida hacer todo. Y después decía yo que cuando estuviera ya señora, me iba a entregar a los pies de Cristo, pero el Señor tenía planes diferentes a los míos. Y a veces el Señor nos llama la atención de una manera que duele, porque tenemos que pasar por procesos y desiertos bien difíciles. Pero yo no me arrepiento. No me arrepiento en ningún momento y ahora le entrego todo a Cristo, todo lo que soy, todo mi ser. Nada de lo que yo tengo es mío, todo le pertenece a Jesús. Y sé que se vienen tiempos aún más difíciles para la humanidad, pero yo tengo al Espíritu Santo del Señor aquí al lado conmigo. Y sé que Él no nos abandona, que si hay cosas con las que aún estamos luchando, que a través de Cristo podemos alcanzar esas cosas. El Señor nos liberta de todas estas cosas que nos atan al pecado. Confiemos en el Señor, jóvenes. No dejemos que el enemigo nos arrastre en las mentiras de este mundo. El enemigo va a querer venir a ofrecernos tantas cosas que parecen bonitas, pero que son todas temporales. Todo lo que Cristo ofrece es eterno. La paz que Cristo nos da, nadie más nos la va a poder dar. Cristo viene pronto, pongámonos a cuentas con Él. Joven que me escucha, juvenil, niño, hombre del Señor, mujer del Señor, pongámonos a cuentas con Cristo, ahora que hay tiempo todavía. Ya estamos en los tiempos finales. Las cosas que se vienen son cosas muy difíciles, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que sigamos avanzando hasta la meta final, que lo que nos espera es una gloria que ni siquiera nos imaginamos, cosa que no ha estado en pensamiento de hombre ni en corazón de hombre, cosas que ojos no han visto. Ay, Dios mío, yo estoy ansiosa de encontrarme con mi Maestro. Pero antes de que Él venga, tenemos que seguir expandiendo esta verdad. Porque el Evangelio es poder de Dios, no es cualquier cosa. Es el poder de Dios. No callemos lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y cómo el Señor nos ha libertado. Ahora es el tiempo de hablar. El enemigo utiliza todas las plataformas para enseñar sus cosas horribles y sus planes maléficos. Pero nosotros que conocemos de Cristo podemos usar las plataformas para hablar del Evangelio que salva las almas, para hablar de Jesucristo, para hablar de la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dice la palabra del Señor. Gente, es tiempo de despertar, de abrir nuestros ojos.
Jóvenes, no es tiempo ya de estar débiles. Dice la palabra del Señor que el que pone la mano en la brecha, el que pone la mano en el arado y voltea a ver hacia atrás no es digno del reino del Señor. Si has puesto tu mano en el arado, es hora de que mires hacia el frente, hacia la gloria venidera. Hablemos del Evangelio. Hablemos de la verdad de Jesucristo que salva las almas. El Espíritu Santo del Señor nos guía. No tenemos que ser tan elocuentes. La palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que rompe las coyunturas, que quebranta los yugos. Solo es necesario que no nos salgamos de la verdad de la palabra del Señor que está escrita en estas páginas de la Biblia. Permanezcamos fieles. No nos contaminemos con la mentira de este mundo. Hablemos la verdad, hablemos la Biblia. Juventud, ya no es hora de estar jugando. Cristo viene pronto, Cristo está a las puertas y solamente aquel que esté sostenido a la mano de Jesús va a poder permanecer. No cambiemos la palabra del Señor. No dejemos que nos mientan, que nos engañen, porque escrito está, vendrán falsos maestros, falsos profetas a querer engañarnos y meternos mentiras en nuestra mente. Pero no hay nadie que nos pueda engañar porque aquí está escrita la verdad. Y toda cosa que nosotros hablemos tiene que ir todo guiado por esta palabra, que es una sola y la ha sido desde el principio de los tiempos. Así que hasta aquí termino este primer episodio. Me alegro mucho de poder contarles este testimonio y cómo llegué a los pies de Cristo y cómo Jesús ha transformado mi vida de una manera sobrenatural. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración sea para nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos. Y como les repito otra vez, Cristo viene pronto, pongámonos a cuentas con Él. Así que hasta el próximo episodio. Espero que haya sido de mucha bendición para su vida y manténgase pendiente para los próximos episodios que vienen de jóvenes esforzados también, jóvenes de verdad que están en la iglesia conmigo y también de otras iglesias que ya los tengo apuntados porque ellos también van a compartir su testimonio. Sé que será de mucha bendición. Así que manténganse pendientes y nos vemos hasta el próximo episodio. Dios me los bendiga y los amo en el amor de Cristo.